A continuación vamos a ver las diferencias entre el bilingüismo temprano y tardío. Existen varios caminos a través de los cuales los niños y adultos adquieren una segunda o tercera lengua. Estos caminos pueden ser la escuela, su familia, los amigos, la comunidad. ¿Por qué? Porque muchos niños van a aprender a hablar un segundo idioma en la escuela a pesar de que en su casa tengan solamente el estímulo del idioma materno. O puede ser que se desarrollen en una comunidad donde no se habla el mismo idioma que su familia. Y por lo tanto van a adquirir ambos idiomas, el de su familia y el de su comunidad. Todos nacemos con la capacidad para aprender una segunda o tercera lengua. Por lo tanto, es un mito pensar que solamente ciertas personas tienen la habilidad para adquirir un segundo idioma. También es importante darnos cuenta que no existe un periodo crítico para el aprendizaje de un segundo idioma. Esto quiere decir que todas las personas, desde los bebés hasta personas de 100 años, tienen todavía la capacidad para aprender un segundo idioma. A medida que pase el tiempo, lo vamos a aprender de manera diferente, sin embargo, la capacidad para aprenderlo sigue estando ahí. La edad es uno de los aspectos que sí influye en su adquisición. No porque haya un beneficio en aprenderlo antes o después, sino porque lo vamos a aprender de manera diferente. Existen diferencias entre los niños que aprenden dos idiomas desde el nacimiento y los que adquieren una segunda lengua en otras etapas de la vida. El bilingüismo puede iniciar desde el embarazo, porque los niños cuando están en el vientre materno, a partir de los 5 meses de edad, pueden ya escuchar los sonidos del ambiente. Por lo tanto, si es que escuchan sonidos en dos idiomas, ya empiezan a familiarizarse con estos sonidos. Los bebés discriminan y reconocen mejor los sonidos del idioma que escucharon en el vientre y durante los primeros meses ya luego de que hayan nacido, ya que este es un periodo sensible para escuchar los sonidos de los idiomas. Por lo tanto, si nosotros tenemos como objetivo que nuestro hijo sea bilingüe y el papá habla un idioma y la mamá otro, podemos hablarle en dos idiomas distintos desde que está en el vientre materno y luego cuando ya nace. Y mientras más temprano lo hagamos es mejor, porque a partir de los 9 meses los niños van perdiendo la habilidad de discriminar los sonidos de todos los idiomas. La educación bilingüe puede permitir a un niño adquirir una segunda lengua sin una instrucción formal y como parte de un contexto real de comunicación. Existen programas de inmersión en los que los niños van y están totalmente inmersos en el segundo idioma. Y lo que hacen es cantar, jugar, leer cuentos y hacer distintas actividades en el idioma objetivo o en la segunda lengua que quieren aprender. Este tipo de programas, a pesar de que son de enseñanza formal, hacen que la adquisición del segundo idioma sea de una forma más natural, ya que los niños no son enseñados específicamente estructuras gramaticales del idioma, sino que más bien lo hacen a través de temas que a los niños les interesa y a través del juego y las interacciones con otros niños. Existe la adquisición simultánea de dos idiomas. En el pasado se creía, de manera errónea, ya que ahora sabemos que eso es un mito, que los niños que aprendían dos idiomas desde el nacimiento los almacenaban como un mismo código. Eso quiere decir que pensaban que los dos idiomas eran una misma cosa. Sin embargo, ahora sabemos que los niños tienen la capacidad de diferenciar entre los idiomas y, de hecho, de establecer una relación entre el idioma y la persona que lo habla, o el idioma y el lugar en el que están, o el idioma y el momento en que lo deben hablar. Por lo tanto, los niños son capaces de hacer esta diferenciación y, a pesar de que al principio pueden confundir o mezclar los idiomas, llega un punto en que hacen esta diferenciación y pueden hablar los dos idiomas con la misma fluidez. Entre los 8 meses y el primer año de edad, los niños empiezan a emitir sonidos de los idiomas a los que hayan sido expuestos. Por lo tanto, si los niños tienen estímulo del ambiente de dos idiomas, van a empezar a emitir los sonidos de los dos idiomas más o menos a partir de los 8 meses. Los niños que son bilingües desde etapas iniciales de la vida tienden a estar en ventaja frente a sus pares monolingües al aprender nuevas palabras y nuevos conceptos. Esto se debe a que los niños bilingües necesitan prestar mayor atención al lenguaje para comprender el idioma y expresarse en dos idiomas. Al aprender nuevas palabras y conceptos se refiere de todos los idiomas que ellos hayan aprendido, inclusive conceptos como por ejemplo de colores, números, nombres de animales, ciertos conceptos que los niños adquieren durante la etapa preescolar. Los niños que son bilingües tienen una mayor facilidad, ya que se ha visto que las personas bilingües desarrollan mayores niveles de atención y de memoria. La diferenciación entre los idiomas, como estábamos hablando antes,
se ha visto que los infantes demuestran la discriminación de los dos idiomas desde etapas tempranas. Desde el nacimiento, los bebés prefieren escuchar el idioma de su madre, particularmente por la entonación. Entonces, al escuchar el tono de voz de su madre, tienden a calmarse más fácilmente, ya que es una entonación que la han escuchado durante todo el tiempo que estuvieron en el vientre materno. Los bebés de 4 a 5 meses responden de manera diferente cuando escuchan idiomas con los que ya han estado familiarizados que idiomas que no han escuchado antes. Esto quiere decir, si es que, por ejemplo, les presentamos un estímulo de palabras de idiomas que para ellos son conocidos, a pesar de que no los hablen, simplemente los han escuchado antes y tienen experiencia en los sonidos de ese idioma, van a prestar mayor atención a que si les presentamos sonidos de idiomas que no han escuchado. Los niños de 2 años pueden identificar el contexto, la persona o el lugar en el que deben utilizar un idioma. A esta edad ya pueden diferenciar y se van a dirigir a la persona en el idioma que esa persona utiliza con frecuencia o en el lugar en el que estén. Por ejemplo, si están en la guardería, van a hablar el idioma que se habla en la guardería a pesar de que en su casa se hable un idioma diferente. Todos los niños tienen la capacidad de desarrollar fluidez en 2 o más idiomas. Sin embargo, esto va a depender de las experiencias y oportunidades que tengan para escucharlo y utilizarlo. El idioma no se desarrolla de forma así sola, depende mucho de la interacción con el ambiente. Por lo tanto, si los niños tienen la oportunidad de escuchar y de tener interacciones y comunicación en ambos idiomas, van a desarrollar una mayor fluidez en ese idioma. Si es que no tienen tanta oportunidad de hacerlo, probablemente serán bilingües, sin embargo, tendrán mayor fluidez en el idioma al que han tenido mayor exposición y con el que se comunican con mayor frecuencia. La estrategia y la oportunidad son fundamentales. Existen distintas estrategias que la familia o la escuela puede escoger. El desarrollo de la fluidez en un idioma depende de la exposición al mismo y la oportunidad que tengan los niños para comunicarse en contextos reales. Por lo tanto, como les decía antes, puede ser que en la familia se hablen los 2 idiomas, pero si los niños no tienen la oportunidad de tener la exposición suficiente a ese idioma, probablemente van a desarrollar fluidez solamente en uno de los 2 idiomas. La fluidez puede cambiar a lo largo de la vida. Esto es algo importante, ya que si por ejemplo estamos viviendo aquí en Ecuador y hablamos español y tenemos cierta interacción en el idioma inglés en la escuela y de pronto nos vamos a vivir a un país donde se habla solamente inglés, vamos a aumentar nuestra fluidez en el idioma porque obviamente vamos a tener mayor exposición a este idioma y mayores oportunidades para hablarlo, y esto va a hacer que nuestra fluidez incremente. La edad también puede influir en el tiempo de exposición a un idioma, ya que a más años de exposición a un idioma, mayor fluidez vamos a desarrollar. Ahora vamos a revisar algo que se llama cambio de código. El cambio de código se refiere a cuando estamos hablando un idioma y luego cambiamos de código y hablamos en otro idioma. Por ejemplo, puede ser que estemos en una situación académica en la que estemos explicando un concepto complejo y lo estamos explicando en inglés, porque estamos en una clase de inglés. Sin embargo, hay ciertas palabras que las utilizamos en español, ya que no conocemos esas palabras en el segundo idioma y se nos hace más fácil expresarlas en español. También puede pasar que no encontremos la palabra para referirnos a ese objeto en español. Esto podemos ver, por ejemplo, cuando hablamos del Internet. Internet es una palabra que no es del español, sin embargo se la utiliza en el idioma español, ya que no todos conocemos cuál sería la traducción de Internet a español. El cambio de código puede ser modelado por los padres, los hermanos o la comunidad. Hay muchos lugares donde se habla Spanglish, como hemos oído, o sea, una mezcla entre español e inglés. Y esto puede ser porque en la casa pasa eso, o entre hermanos pasa eso, o vivimos en una comunidad donde el cambio de código se da con mucha frecuencia, ya que todos los miembros de la comunidad hablan ambos idiomas. Si los padres cambian de código con frecuencia o dependiendo del contexto, los niños van a tender a imitarlos. Hay una variedad de factores que van a influir en el idioma que el niño escoja para utilizar, como por ejemplo la actitud de los padres, la fluidez que tenga y las emociones. Muchas veces podemos saber hablar muy bien un segundo idioma, sin embargo, si nos encontramos en un momento emotivo, ya sea por una tristeza, miedo a algo, tal vez vamos a recurrir a nuestro idioma materno que nos hace sentir más seguros de expresar las emociones que estamos sintiendo.
Los niños como intérpretes. Se ha visto el fenómeno en el que los niños son los intérpretes de sus familias. Por ejemplo, en familias de migrantes, los niños aprenden a hablar el idioma de la comunidad donde están viviendo, pero sus padres no. Y lo que hacen los niños es actuar como intérpretes en esta comunidad. Muchas veces son los niños los que deben traducir para sus padres y otros miembros de la familia las cosas que se escuchan en la comunidad, ya sea en la televisión, en las escuelas, cuando van a una tienda a comprar algo. Y como los niños en la escuela ya han aprendido a hablar el segundo idioma, lo que hacen es traducir a sus padres sus requerimientos. Esto puede deberse a una necesidad de comunicarse con la comunidad, con la escuela o con un visitante. Entre los aspectos negativos de que los niños actúen como intérpretes están la presión, ya que muchos niños pueden sentirse presionados a tener que traducir todo el tiempo la información. También puede ser que los niños escuchen información que no es apropiada para su edad, ya que si deben traducir una conversación, por ejemplo, entre el médico y su madre, tal vez escuchen información que no comprenden o que para su edad es información demasiado compleja que no deberían estar escuchando. La otra cosa negativa es que pueden ver a sus padres como en una posición inferior a la suya, ya que ellos manejan 2 idiomas y sus padres no. Y también puede ser que empiecen a comportarse como adultos debido al contexto en el que están. También existen aspectos positivos de actuar como intérpretes, y entre estos están sentirse valorados por la familia, ya que obviamente un niño que habla 2 idiomas y que puede aportar a su familia como intérprete de los mismos va a sentirse más valorado. También los niños adquieren nuevos conceptos y nueva información, porque están expuestos a más información de la que tendría otro niño de su edad, ya que deben actuar como intérpretes. Pueden ser más proactivos y tomar la iniciativa en relaciones sociales, justamente por el hecho de tener que hablar con adultos y con personas de, por lo general, otra edad para poder traducir a sus padres. Puede ser que se sientan más seguros de sí mismos y se les haga más fácil establecer relaciones sociales. También van a desarrollar un mayor vínculo con su familia, ya que el hecho de que ellos tengan un rol importante en la familia va a hacer que se acerquen mucho más unos a otros. Vamos a ver el aprendizaje de una segunda lengua en la escuela. El contexto social en el que se aprende una segunda lengua afecta el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? Porque justamente los niños deberían aprender una segunda lengua en la escuela, tomando en cuenta la parte académica, pero también la parte de las interacciones sociales. Debe haber siempre esa necesidad de comunicarse para poder aprender un segundo idioma. Y también la necesidad de aprender y ser exitosos académicamente. Por lo tanto, no se debe poner el énfasis solo en el idioma, sino también en el hecho de que a través del idioma van a aprender distintos otros temas como ciencias, literatura e inclusive matemáticas o arte. Factores como la edad, la personalidad, la cultura y las expectativas de la sociedad en la que están van a influir también en cómo aprenden un segundo idioma.